Carro eléctrico mexicano, Olinea 2026. El sueño social mexicano. Este auto busca dar libertad de movimiento a familias que nunca han podido estrenar un coche. El enfoque principal del Olinea es, en efecto, ser un auto accesible para las clases populares y personas con ingresos limitados. El propio gobierno lo ha definido como el auto del pueblo. Aquí te explico por qué se dice que es para la gente con menos recursos. El mercado objetivo: sustitución de transporte. Está diseñado para quienes hoy gastan mucho en transporte público o tienen motocicletas peligrosas. El proyecto del auto eléctrico mexicano Olinea contempla una versión incluyente y adaptada para personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas. Al expandirse los planes y presentarse los primeros adelantos del portafolio, se confirmó que el rediseño del vehículo busca garantizar una movilidad urbana accesible. Precio bajo. Con un costo estimado de 150,000 pesos, busca ser el auto más barato de México. Un auto promedio hoy cuesta más de 350,000 pesos. Sin historial bancario, se planea que los créditos no exijan los requisitos rígidos de un banco privado como ingresos altos o buró de crédito impecable. ¿Cómo lo pagará la gente con menos recursos? El plan de financiamiento está pensado para no ser una carga. Mensualidades bajas. Se busca que el pago mensual sea parecido a lo que una familia gasta en pasajes o gasolina. Garantía del bienestar. Al estar ligado a programas sociales, el gobierno actúa como respaldo, permitiendo tasas de interés mínimas. Ahorro operativo. Al ser eléctrico, el dueño se olvida de pagar gasolina, cambios de aceite y afinaciones caras. Los retos de ser un auto para todos. Aunque la intención es social, existen dudas que el proyecto debe resolver. El costo de la batería. Si la batería falla después de unos años, el costo de reposición de 50,000 a 70,000 pesos es muy alto para una economía popular. Las cifras oficiales más recientes sitúan el precio alrededor de 90,000 hasta los 150,000 pesos. Crédito y financiamiento a la fecha. Programas gubernamentales. Se espera que el Gobierno de México lance esquemas de financiamiento accesibles a través de la banca de desarrollo. Subsidios. Se analizan posibles apoyos para la compra inicial y para el reemplazo de baterías en el futuro. Disponibilidad. Los detalles concretos de los créditos se anunciarán conforme se acerque el inicio de la producción en serie a finales de 2026. Financiamiento. Banca de desarrollo. Se ha mencionado que instituciones como Nafin o Bancomext podrían respaldar los créditos para que los intereses sean mínimos o simbólicos. Enfoque social. El proyecto busca ser un auto del pueblo, por lo que se planea que las mensualidades sean similares a lo que una familia gasta hoy en transporte público o gasolina. Posibles subsidios. En lugar de cero intereses, el gobierno podría aplicar un subsidio directo al precio del vehículo para personas inscritas en ciertos programas sociales, reduciendo el monto a financiar. Tasas de interés muy por debajo de los bancos comerciales. Requisitos flexibles para quienes no tienen historial crediticio. ¿Qué requisitos piden hoy otros créditos del bienestar para que te vayas preparando? Si el gobierno de Puebla, donde se fabricará, lanzará apoyos locales adicionales. Componentes y soberanía. Aunque el gobierno promociona a Olinea como un auto de ingeniería nacional, se reconoce una dependencia inicial de tecnología asiática. Importación. En las etapas tempranas, gran parte de los componentes estratégicos serán importados de China. Plan a futuro. El objetivo es sustituir gradualmente estas piezas por producción local, incluyendo la fabricación de baterías en Puebla. Críticas sobre el origen. Algunos sectores críticos han señalado que el vehículo podría ser una versión reetiquetada de autos chinos que se venden en plataformas como AliExpress por menos de $2,000. Sin embargo, el gobierno sostiene que el desarrollo del tren motriz y la integración final son esfuerzos de académicos y especialistas mexicanos. Gracias por ver el video. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.